Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas de Un Café con Autor. Bienvenidos a esta nueva emisión, ya en el 2022, la primera de enero, en su número 51. Y bueno, pues para todos los amigos, un servidor, Bruno Moyoli, con la iniciativa y el apoyo de la editorial Desclés de Brouwer. Hoy vamos a presentar un libro muy interesante, con un autor no menos interesante, que ya nos ha visitado en otras ocasiones, entre otras cosas porque bueno, es un profesional muy prolífico en sus escritos y generoso en ese sentido también con sus publicaciones, casi 50 publicaciones creo recordar que tiene ya, así que es normal que volvamos a cruzarnos con él y en una nueva ocasión para tratar un tema importantísimo y además con el rigor, pero también con el humanismo, ¿no? Y la sensibilidad con la que lo trabaja. Él es José Carlos Bermejo y hoy nos va a presentar las 7 tareas espirituales del duelo, de Desclés de Brouwer. Permítanme unas palabras sobre nuestro autor. Él es religioso Camilo, doctor en Teología Pastoral Sanitaria y máster en Bioética y Counseling. Y dirige el Centro San Camilo, en Tres Cantos, Madrid, Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial para Mayores y Cuidados Paliativos. Además de eso, bueno, pues es un experto en counseling y participa y dirige varios posgrados precisamente de formación para profesionales. Pero no vamos a hablar más de él sobre el papel, sino que vamos a hablar con él. Y para eso le damos aquí salida, abrimos micrófono, perfecto, y está con nosotros José Carlos Bermejo. Buenas tardes, un placer volver a tenerte. Bruno, un saludo muy cariñoso. Un abrazo para ti. Felicidades por este tipo de encuentros que haces en torno a la cultura, ¿no? Y a temas de interés. Bueno, siempre es interesante, recogiendo eso que comentas, pues hablar de cuestiones como las que tú nos traes hoy. Y como además ya te anunciaba quien nos está siguiendo, que eres un profesional ya con tradición en esta casa, en Desclés y también en Café con Autor, ya tuvimos ocasión de vernos, pues bueno, seguro que para aprender hoy también muchas cosas. Las 7 tareas espirituales del duelo. Permíteme que te lance ya una pregunta nada más que arrancando desde el título. Cuando uno lee las 7 tareas espirituales del duelo, empieza a pensar en la persona que está viviendo un duelo como una persona que ha de pasar a una posición, vamos a decir, activa, desde quizás el propio sufrimiento o la pasividad con la que solemos asumir la experiencia vital del duelo. ¿Es así? Esta expresión de tareas es, a mi juicio, es muy interesante, ¿no? Se la robamos a William Borden, que tiene su famosa presentación de las 4 tareas del duelo. Y es un autor de referencia en el mundo de la psicología. Y él presenta el trabajo del duelo desde el punto de vista psicológico, sobre todo. Y este libro, Las 7 tareas espirituales del duelo, quiere recuperar esta expresión de tareas, trabajo, actividad, ¿no? En el proceso de elaboración del dolor por la pérdida de un ser querido y aterrizarlo en el mundo de la dimensión espiritual, que no está reñida con la dimensión psicológica, pero probablemente añade algo más de a los trabajos previos de William Borden y otros como Alba Pallás, que también escribió Las tareas del duelo. Bueno, tarea significa que hay efectivamente un trabajo y una actitud de enfrentamiento, de afrontamiento de lo que queda pendiente cuando se nos rompe el corazón y cuando perdemos a un ser querido. Aquí nos centramos en el duelo por pérdida de un ser querido. Sabemos que el duelo no es solo eso, ¿no? Es el proceso de elaboración del dolor que produce cualquier pérdida, y se producen pérdidas cuando emigramos o cuando cambiamos de rol o cuando evolucionamos en nuestro desarrollo evolutivo. Aquí, como sabes, nos referimos a la pérdida de un ser querido. A la pérdida de un ser querido. Y hablas además de tareas, y si me permites, si el nombre es tareas, el apellido es espiritual. Y podemos hacer entonces una distinción de lo espiritual como algo diferente de lo religioso. En estos últimos decenios, diría yo, está habiendo una cierta exploración de la dimensión espiritual en sentido laico y en sentido universal. Hay quien dice que estamos en un retorno de lo espiritual. Hay quien dice también que hay un apagamiento de la conciencia de sed profunda del corazón y de sentido que tenemos los seres humanos. Lo espiritual es una dimensión específicamente humana, a la que no podemos negarnos, porque no sería como reducirnos a otra
otro tipo de bichos, ¿no? Parecernos a los cerdos o a los caballos. No podemos renunciar a que somos seres humanos de una calidad diferente, que se ha producido en nuestro histórico de evolución, o como quiera entenderse, un salto cualitativo que nos asigna o nos hace reconocer que tenemos una vida no solo sentiente, sino también trascendente y deseosa de un sentido último, y nos hacemos preguntas también sobre el más allá, sobre el sentido del más acá, sobre nuestra vida relacional, y esta es la dimensión espiritual. Y en algunas personas esto cristaliza en la filiación religiosa, en juntarse con otros por tradición, por cultura, por convicciones aceptadas, por el motivo que sea. Y algunas personas, como digo, pues una parte de la dimensión espiritual la cristalizamos en un conjunto de creencias y en unas implicaciones también que pretenden ser virtuosas normalmente en la vida, ¿no? Y entonces yo soy católico y otro es musulmán. Y al hablar de espiritual, en este contexto de este libro, estamos refiriendo un concepto amplio previo al aterrizaje en una confesión posible. El libro, en todo caso, también acepta al final y reconoce que hay algunos aspectos, y a lo largo de las tareas, que hay algunos aspectos que en este lugar donde se escribe, que es España y que es Europa, pues conectan directamente con nuestra tradición y con nuestra religión más prevalente y más conocida, que es el cristianismo, ¿no? Ciertamente. Cuando uno piensa en duelo, vienen a la cabeza, al menos a mí me ocurre, este tipo de expresiones que a veces, con buena intención, intentan descatastrofizar o relativizar de alguna manera la pérdida de un ser querido y el impacto que eso pueda tener en nuestra vida. Y expresiones del tipo, el tiempo lo cura todo, de alguna manera resta importancia al hecho de que hay cosas que puedo y posiblemente tenga que hacer para que ese tiempo no se eternice, ¿no? Cuando ha acontecido la pérdida de un ser querido, ¿no? Porque realmente el tiempo no lo cura todo, ¿no? Hay cuestiones que sí o sí que las tenemos que enfrentar de una manera formal o informal, con mayor o menor conciencia, pero que sí o sí tenemos que enfrentar en la pérdida de una persona querida, ¿verdad? Bueno, esta expresión en concreto tiene su interés, ¿verdad? Porque hablar de que hace falta tiempo es como hablar de tareas. Es decir, el duelo no es pum, ya no tengo un ser querido y ya está, y entro en... Se habla de proceso, ¿no? Proceso de elaboración del dolor que producen las pérdidas. O sea, la variable tiempo tiene su interés. Y mi abuela decía, según se asientan la tierra, se asientan los corazones. Era un tópico, era un modo de decir, mira, hijo, para hacer el trabajo en el corazón hace falta que pase tiempo. Claro que cuando llegamos a la expresión que tú has utilizado, Bruno, ¿no? El tiempo todo lo cura, pues aterrizamos en unos tópicos, en uno de los tantos tópicos. Tópicos viene del griego, ¿no? Significa lugares comunes, o sea, frases, modos que terminan siendo un modo habitual de querer decir algo, también fruto de la sabiduría, de la cristalización de la sabiduría, que es que hace falta tiempo. Utilizada la expresión en el intento de consolar al prójimo, es como retrotraernos en siglos, ¿no? Y en la cultura de hace 30 siglos y veintitantos, acudir a la razón para intentar consolar también era algo que se experimentaba y se vivía como consentido, ¿no? Todos los hombres son mortales. Tu padre era un hombre, tu padre era mortal. Te deberías sentir consolado por este silogismo y esta consolación que se impone por sí misma, ¿no? Todos los hombres son mortales, tu padre era hombre, tu madre. Sin embargo, fíjate, esta es para mí, en cierto sentido, un hallazgo, ¿no? El advenimiento del cristianismo en la historia supuso una especie de superación de este intento de consolar con las frases hechas y los argumentos de la razón. Y supuso una cierta apertura y reconocimiento de la importancia no solo de la razón para buscar el consuelo en el duelo, sino también del acceso por la vía de la emoción, de los sentimientos, de la compasión. Estoy mal y entonces no me basta con la argumentación del
las frases hechas, el tiempo todo lo cura. En concreto, esa frase sabemos que es mentira en buena medida, ¿no? El tiempo no cura nada, el tiempo es una clave de proceso y que nos evoca que hay trabajo por hacer, pero el tiempo no cura, digamos, ni los jamones. Hay jamones que se estropean con el tiempo, ¿no? Pero claro, para que un jamón se cure, hace falta tiempo, no se cura de un día para otro, ¿no? Cure en este sentido de que se pueda seguir conservando y se haga... Bueno, también el ser humano necesita tiempo y se habla de proceso. Y alguna pregunta de algunas personas es muy razonable también. ¿Cuánto dura el duelo? ¿No? Cierto. Y es una pregunta difícil o imposible de responder, porque vete tú a responder a una madre que se le suicida a su hijo, ¿cuánto dura el duelo? Pues bueno, es que la envergadura, o a alguien que le asesinan a un ser querido, por el duelo hay que abrirlo para pensar en la variedad de pérdidas y los modos de morir, ¿no? De perder a seres queridos. Vete tú a decirle a alguien que asesinan a su marido o a su mujer, ¿cuánto dura el duelo? En la historia también se han intentado dar respuestas, ¿no? Y la sabiduría, por ejemplo, rural de mi vida llevaba a expresar el duelo, y la expresión social del duelo es el luto, de manera progresiva. Y a mi abuela se le murió su marido y se vistió de luto como una expresión social del dolor de dentro durante un año. Se le murió un hijo y se vistió de luto durante un año y después de alivio luto, así se conocía, durante otro año. Bueno, estas eran, digo porque ahora son costumbres muy poco practicadas en nuestro entorno cultural, que hablaban de esto, de tiempo, ¿no? De proceso y de expresión externa de lo que sabemos que llevamos por dentro. Está claro que a través del paso del tiempo, pero sobre todo la evolución del pensamiento, el cómo nos relacionamos o hemos ido desarrollando la relación con la religiosidad, la propia espiritualidad, ¿verdad? Hace que ahora mismo también tengamos una relación con el duelo, la pérdida de un ser querido, como comentabas en estos ejemplos, diferente a cómo se hacía culturalmente hace unas décadas, hace un tiempo, ¿no? De alguna forma, no sé, es solo una sensación, pero quiero compartirlo contigo, ya que haces en tu trabajo también, pues estás cerca de estos procesos, estás cerca en ese tiempo previo al proceso de duelo y estás durante y después de también. En tu experiencia, ¿cómo lo ves? Porque tengo la sensación de que a la gente le sigue incomodando hablar tranquilamente y con propiedad de estas cuestiones, ¿no? Y parece que lo dejamos como una tarea final hasta el día en que nos pasa a nosotros y ya nos vemos un poco en la obligación de vivir el duelo lo mejor que podamos o sepamos, y entonces recibimos, pues, en muchas ocasiones muchos de estos tópicos a nuestro alrededor que pretenden aliviar en alguna medida lo que estamos experimentando, pero bueno, con diferentes resultados, ¿no? Entonces, la cuestión que te planteo es esa: ¿nos sigue costando hablar de la muerte de un ser querido que ya ha acontecido o que estamos intuyendo, pues, como le ocurrió a mi abuela centenaria hace, pues, escasas 3 semanas, ¿no? Que precisamente en un proceso de deterioro ya físico importantísimo, pues su cuerpo y su mente se apagaron un día, ¿no? Pero ya nos iban anunciando, ¿no? Días previos que ese momento se estaba acercando a paso agigantado. Y notaba yo un poco la resistencia, ¿no? De hablar de estas cuestiones. ¿En tu experiencia eso es así o estoy equivocado? La cultura yo la veo cambiante y también un poco diferente del ámbito rural y el ámbito urbano y según las generaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora está llegando la generación de la digitalización de la experiencia del duelo, de lo que me parece que hablamos con ocasión de aquel otro libro, ¿no? Duelo digital, quiero recordar. Sí, efectivamente. Y esto está siendo una gran novedad de estos años para las generaciones más internautas. En el ámbito rural y generaciones más mayores, el mundo del duelo es una experiencia de la que se habla y de la que todos tienen un poco de experiencia, sobre todo porque han acompañado en el hecho de muerte. Todavía al menos quien tenga abuelos en el mundo rural, pues podrá decir, pues claro,
me dicen que acompañaron a mi marido o a su padre en la habitación y los niños participaban en los ritos fúnebres y sonaban las campanas y todo este mundo de códigos sociales de comunicación. Ha muerto alguien. En el mundo rural se siguen poniendo carteles por las calles, ¿no? Cuando muere alguien, en los bares o en los lugares de interés público, para informar y para hablar, para que se hable y se participe en el mundo de los ritos, que es una de las estrategias que los seres humanos tenemos para ayudarnos unos a otros y a nosotros mismos. En el mundo urbano la muerte la hemos higienizado, entre comillas, la hemos hospitalizado en parte, la hemos relegado a los tanatopractores o a las tanatopractas, es decir, gestionen ustedes lo que tiene que ver con los ritos y con la gestión sobre todo de los restos humanos. Y el previo también lo estamos entregando al mundo de las instituciones especializadas en el final de la vida, ¿no? Unidades y servicios de cuidados paliativos. Acompañen ustedes, cuiden ustedes en clave física y también relacional y interdisciplinar, y la familia en parte ocupa un lugar diferente a esa cultura rural. Sigue siendo un tabú, pero hay corrientes nuevas y diferentes que como digo, que nos llevan, por ejemplo, a que el cadáver retorne, ¿no? Lo que en el mundo rural hemos hecho, llevando a los muertos y a los fallecidos a los hospitales, en el mundo internautico los volvemos a traer y hacer accesibles, solo que el cuerpo, el moribundo y el cuerpo muerto, digitalizado en unas imágenes de cuando estaba vivo, ¿no? Un cuerpo digitalizado y propiedad de los supervivientes en el post-mortem. La cultura tiene ahora varias entradas, creo que no se puede reducir a una sola respuesta qué está pasando con el morir y la muerte. Piénsese, por ejemplo, que en España hay una nueva ley que también pone sobre la mesa la posibilidad de que me ayuden en contexto sanitario a morir porque lo pido en un contexto eutanásico, así llamado. Esto también son novedades que introducen aspectos culturales que está por ver su desarrollo a nivel psicológico y antropológico, no solo legal, ¿no? Qué interesante, José Carlos. La verdad que, bueno, escucharte y leer también, hoy estamos con José Carlos Bermejo en las 7 tareas espirituales del duelo, es mirar a través de esa visión humanizadora, precisamente estos procesos vitales tan esenciales, ¿no? Y que bueno, que de lo que también escribes, las cosas hay que decirlas, al menos a mí me lo parece. En ese sentido, cuando hablamos de las 7 tareas, la primera de ellas que esbozas y tiene que ver con recordar sanamente el pasado, sin duda me parecía una mirada amable al pasado, ¿no? Y venía a mi cabeza la idea de, oye, y está claro que la pérdida siempre es dolorosa, pero hay pérdidas y pérdidas, ¿no? Hay pérdidas que acontecen después de un proceso de sufrimiento, de deterioro de la persona enorme, ¿no? Que sin duda tiene que dificultar mucho ya esta primera tarea, ¿no? ¿Cómo recordar sanamente el pasado y mirar hacia él cuando a lo mejor la carga de sufrimiento y deterioro asociado a, bueno, pues a la pérdida de esa persona ha sido tan brutal? ¿Es posible esto hacerlo? Bueno, quizás yo te digo antes que Bruno, que he llegado a las 7 tareas por un estudio de campo y he preguntado a la gente, ¿os parece que estas son tareas del duelo espirituales y os parecen importantes y os parecen específicamente espirituales? Bueno, he hecho ahí un pequeño estudio, ¿no? de campo que me han respondido unos cuantos centenares de personas y así he agrupado las tareas en torno al pasado, al presente y al futuro. Y la que dices es la primera, que tiene que ver con recordar y que tiene que ver con el manejo del pasado. En el manejo del pasado nos jugamos mucho del duelo. Recordar, ¿no? Del latín, volver a pasar por el corazón, cor cordis, de recordar. Hay gente que al recordar pues solo ve caras de sufrimiento, de agonía dolorosa, como dices, y en el recuerdo tiene un trabajo que hacer, ¿no? San Juan de la Cruz diría: hay que desembarazarse de los recuerdos que solo nos hacen sufrir. Menuda sentencia. Desembarazarse de los recuerdos
que solo nos hacen sufrir. Valdría en general, ¿no? Pero en particular lo que tiene que ver con recordar lo que ha acompañado a la pérdida. Fíjate qué difícil puede ser para una persona. ¿Cuánto trabajo tiene que haber, tarea, en el duelo? Por ejemplo, si ha visto el cadáver de su ser querido después de haberse suicidado. Menudo trabajo que tiene ahí pendiente, ¿no? ¿Quién se ha encontrado o ha visto a un hijo colgado o asesinado? En fin, ahí hay un trabajo ingente que hacer que uno no podrá hacer solo. En la evocación del pasado hay una especie de sabor agridulce, ¿no? Como digo en alguna página, como las manzanas que son dulces pero también son ásperas. No es mía la expresión, pero y al recordar en el fondo revivimos y resufrimos en el duelo, pero también nos consolamos. Y en las lágrimas encontramos un camino de consolación, porque más duro que recordar sería no recordar u olvidar, que no es la propuesta que citaba antes de San Juan de la Cruz, ¿no? Dice, desembarazarse, no dice olvidar, liberarse de esos recuerdos que solo hacen sufrir. Sin embargo, uno de los miedos, de hecho, ¿no? De las personas en duelo es, en un periodo del proceso del duelo, es el miedo a olvidar. No quiero olvidar el olor de mi pareja, la voz de mi mujer o de mi marido, ¿no? O de mi hijo, la textura de su piel. Y en el proceso del duelo hay personas que tienen mucho miedo a olvidar. Ahora tenemos muchos recursos para recordar. Antes teníamos las fotos, o antes de las fotos era más difícil, por eso solo los que tenían recursos se hacían pintar cuadros o también de los procesos finales, ¿no? Para recordar, para evocar, para honrar la memoria. Bueno, en el trabajo del pasado hay mucho que hacer porque en el duelo, porque antes o después también va a aparecer la gratitud y posiblemente la culpa. Y ahí viene otro trabajo, ¿no? Que es el de la gratitud por la vida compartida y por lo que supuso para mí mi ser querido perdido, y posiblemente el sentimiento de culpa. Y aquí nacen otros verbos de tarea: agradecer y perdonar. O sea, entonces en esa propuesta se pretende también dejar en orden esas cuestiones que pertenecen al pasado para que no sigan teniendo un eco, ¿no? En la vida futura, ¿no? Y desde ahí esa mirada desde el agradecimiento o desde el perdón, ¿no? Recogiendo pues las cuestiones de valor que, bueno, la presencia, la propia relación ha podido traer a la vida de uno, ¿no? Y entiendo también que, como decías, a veces el objetivo es no olvidar, ¿no? El miedo a olvidar puede ser muy poderoso. Pero es verdad que detrás del sufrimiento encontramos personas que no están acostumbradas a gestionar el sufrimiento. Por eso esa invitación a mirar pues, a un espacio en donde hay dolor, pues bueno, es comprensible que uno quiera huir de alguna manera o alejarse de ese dolor, ¿no? Hablabas de la necesidad de un acompañamiento, al menos en determinadas circunstancias. Si este acompañamiento no se da, ese dolor puede perpetuarse el resto de nuestra vida con nosotros. Hay personas que se instalan en un duelo que llamaríamos crónico. Y esas personas que necesitando ayuda no consiguen pedirla o no encuentran los recursos necesarios sobre todo en los duelos complicados y por supuesto en los duelos patológicos, ¿no? En los que la ayuda de algún tipo de referente más allá de los propios recursos y a los familiares y a los amigos se hace necesaria y en algunas circunstancias imprescindible. Por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho hacer el trabajo de perdonar en el duelo, ¿no? Que es una de las tareas, perdonar en el duelo. Y entonces viven habitados por una culpa que a veces es sana porque se ha ofendido o se ha sido ofendido en la vida por el ser querido fallecido, pero hay otros que viven una culpa que es patológica, ¿no? Que es neurótica, que es irracional y que puede cumplir una función adaptativa temporalmente en el doliente,
pero si dura mucho o se hace de una intensidad grande o una duración muy prolongada, pues hay que ayudar a desmontarla para ver si realmente tienes una responsabilidad real que te genera una culpa saludable, un sentimiento de culpa saludable, o es un sentimiento de culpa irracional. Yo me acuerdo, por ejemplo, una chica que había perdido a su novio en un accidente de moto, porque iban juntos, porque ella le había propuesto dar un paseo. Y entonces esta chica después sentía un sentimiento de culpa insoportable, ¿no? Porque mi novio se ha muerto por mi culpa. Mi novio se ha muerto por... Como no haga un trabajo de autoperdón o de perdón si es que hay alguna responsabilidad, o de desmontaje de la irracionalidad de la culpa, pues no conseguirá hacer su trabajo de duelo. Me acuerdo de una mujer que era madre de una niña que la había atropellado un coche cuando la niña atravesaba la calle de 12 años para comprar el pan, para ir a por el pan, que era ya un hábito en su vida, ¿no? En su vida. Pues, iba a la panadería de enfrente a por el pan, porque en el desarrollo evolutivo parece que ya le tocaba con 12 años hacer esa tarea y era propio de... Claro, imagínate, un día le pilla un coche y ahora vete tú a decirle a la madre que no tiene culpa. Bueno, pues ahí hay mucho que ayudar para recordar y para perdonar o perdonarse aquello que pueda ser racional o aquello que es irracional, pero que te habita, ¿no? En este sentido hay circunstancias en las que realmente hay mucho trabajo, mucha tarea, las tareas en el corazón, en la cabeza, en el mundo de los valores y del sentido para hacer el duelo de una manera saludable, que no será olvidar, ¿no? Sino que será zurcir las heridas que se producen en el corazón cuando perdemos. Esto de perder, hay algún autor también que protesta, ¿eh? Yo lo utilizo habitualmente, pero sé que hay algún autor que dice, cuando hablamos del duelo hay que dejar de utilizar la palabra perder, porque no es la muerte de un ser querido no es algo que realmente sea comparable a la pérdida de algo. Por lo tanto, hablemos claramente, dice alguien, un autor que escribe mucho en América Latina, ¿no? Mateo Bautista, dice, hablemos de muerte, no de pérdida. Bueno, lo reconocemos también con sentido esto. Nuestro ser querido no es que le hayamos perdido, que llamemos a la policía, vamos a buscarlo, ¿no? Es que se ha muerto, con todas las letras. Y a lo mejor esta tendencia de la psicología que yo he cogido en el libro y mantengo y la estoy manteniendo en mi hablar, pues en parte hay que reconocer que es limitada también, ¿no? De hablar de pérdida de un ser querido, en realidad la muerte de un ser querido. Si pareciera también que dulcificáramos de alguna manera o restáramos intensidad, ¿no? La palabra muerte, lo que conlleva. Bueno, hoy estamos con José Carlos Bermejo en esta interesantísima entrevista sobre las 7 tareas espirituales del duelo, el nuevo libro que nos presenta en DDB. Para quienes nos seguís, queridos amigos y amigas, y quienes nos veis luego, pues ya sabéis que estáis invitados a participar con vuestros comentarios, cuestiones, en fin, aprovechando también la presencia aquí de José Carlos. Y en ese sentido, si te parece, pues vamos a saludar algunos mensajes que han compartido con nosotros y que, bueno, da sentido también al propio Café con Autor, ¿no? Bueno, pues buenas tardes, Regla, un placer tenerte por aquí y sobre todo, bueno, que nos saludes. Anaís, bueno, muy fan de los dos, Bruno y José Carlos. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por el mensaje cariñoso. Dora Cruz nos dice, tal pareciera equivocadamente que el tiempo es un factor importante para el confrontamiento y el atravesar del duelo. ¿Cómo se puede manejar el cambio de este pensamiento, dejar de basarnos en el tiempo que tanto perjudica a la persona, el basarnos en el tiempo en este caso? Bueno, ha habido seguramente con la escritura rápida del chat, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? La pregunta, ¿no? El cómo manejar el cambio de pensamiento precisamente cuando quizás centramos la responsabilidad del duelo en este caso en el paso del tiempo, ¿no? La palabra tiempo, si la exploráramos en griego, sería muy interesante, porque por un lado está el cronos, que mide el reloj, ¿no? Y por otro lado está el kairos, que las dos palabras se traducen como tiempo, que es el tiempo pero como oportunidad, el tiempo como experiencia, el tiempo vivido en subjetivo. El duelo necesita de los dos, ¿no? Necesita de que
no queremos decir con nuestro comentario previo a que haya que cruzarse de brazos y que pase el cronos, ¿no? Y ya hace un mes, ya hace 2 meses, ya hace un año, pero queremos reconocer que no puede ser lo mismo y no debe ser lo mismo. Aquí entra la dimensión ética también, la semana siguiente al fallecimiento de un ser querido que al año siguiente. Esperamos del ser humano que a lo largo del tiempo haga un trabajo para que sea diferente. Si no, estaríamos en el primero de nuestros duelos, ¿no? Si no hiciéramos un trabajo que a lo largo del cronos nos llevara a vivir el kairos, como el tiempo, como una oportunidad distinta al... No es un sucederse pasivo, ¿no? De brazos cruzados. Imagínate, yo me acuerdo ahora me viene una mujer, se llamaba Lola, que había perdido a 5 hijos y a su marido, ¿no? Pues no es lo mismo después de haber perdido a toda su familia de sangre y de pareja que el primer día que pierde al primero. Es que es un duelo acumulado que en este caso en el tiempo se va haciendo una experiencia mucho más intensa y dura y dolorosa y dificultosa para trabajar, ¿no? Vaya, qué interesante. Bueno, Dora, creo que ahí quedó contestada también, un poco en esta línea de la respuesta que has dado, pero podemos ampliar. Bueno, planteaba esta cuestión de Siré, ¿no? ¿La muerte de un ser querido se supera desde la razón o desde el corazón? Un saludo desde Sevilla. Qué buena pregunta, ¿no? Está en parte en parte hemos hablado algo de esto antes, ¿no? En la filosofía, antigua filosofía clásica, había esta tendencia de intentar consolar por la razón. Y bueno, pues con la razón nos podemos decir, mira, Bruno, antes o después nos vamos a morir todos. Mira, Desiree, antes o después nos vamos a morir todos. Así que también le toca a tus seres queridos. A tu ser querido le tocó el mes pasado. Pues vamos a argumentar, y este tipo de argumentación racional, que evoca una verdad como un templo, ¿no? Pues podría ser de consuelo para ti. La experiencia nos dice que no funciona tanto así, que el consuelo por la razón es muy limitado. El consuelo por la vía de la argumentación racional es muy limitado. Hoy le damos mucho más importancia al cultivo del acompañamiento, de la compasión, que genera la validación de los sentimientos, ¿no? Y la exploración de que tienes derecho a estar triste y a enfadarte y tienes derecho a sentirte culpable aunque sea irracional, y exploramos y socializamos, de ahí que haya grupos también especializados en socializar el mundo emocional, ¿no? En duelo, grupos de duelo, y el cine también recoge esta experiencia, más americano que español. Yo fundé un centro de escucha especializado en intervención en duelo en el año 1997 y ahora atendemos a 500, 600, según los años, personas en duelo complicado. Lo que más hacemos es trabajar la vía de la emoción, la vía del... Y este libro quiere ser una vuelta de rosca más, ¿no? Las 7 tareas espirituales del duelo quieren ser un reclamo, a decir, no es solo la razón, como decíamos en la antigüedad clásica, no es solo el corazón, como venimos diciendo en estos últimos decenios, vamos, la emoción, sino que es también la dimensión valórica y trascendente y que habla de pasado, de presente y de futuro, ¿no? Lo que hay que trabajar para que el duelo no se convierta en el fin de la propia vida, ¿no? Pues Desiree, yo creo que quedó contestado también, ¿no? Y ampliado este argumentario. Ana Fragua nos dice, muy bueno, José Carlos Bermejo, le he leído varios libros. Bueno, estupendo, qué bien. Muchas gracias, Bruno. ¿Cómo gestionar, su cuestión, cómo gestionar los conflictos no resueltos con la persona querida que se ha ido? Bueno, antes nos hablabas también del tema de la culpa o de la propia rabia, el enfado que se pueda sentir, ¿no? Y bueno, pues mira, Ana nos plantea esta cuestión tan concreta. Sí, aquí hay una cuestión muy de perogrullo, que es que no podemos resolver los conflictos no resueltos con el difunto como los podemos hacer en vida, ¿no? Pues mira, yo te he ofendido, Bruno, pues te puedo pedir perdón. Y podemos hablar, ¿me puedes perdonar o no me puedes perdonar? Y podemos, en todo caso, abordar un conflicto que tenemos generado por alguna responsabilidad tuya o mía y tenemos la posibilidad del diálogo como camino, ¿no?
El diálogo como camino de reconstrucción, incluso de reconciliación, si queremos y si es oportuno, si nos parece oportuno, pues si te he ofendido, te pido perdón y a lo mejor queremos reconciliarnos. Con el muerto, dicho así, no es posible. Al muerto no le puedo llamar al banquillo y decirle, mira que tenemos un asunto pendiente y yo quiero resolverlo. No lo podemos hacer. Tenemos algunos recursos, ¿no?, que nos pueden a lo mejor ayudar a utilizar la imaginación, imaginarle ahí presente en una silla y entablar un diálogo ficticio con él. Tenemos la posibilidad de contar todo esto ante un terapeuta, ¿no?, además de ante un amigo o un familiar. Tenemos la posibilidad de acudir a un sitio para narrar lo que tengo pendiente y lo que a mí me parece que se ha hecho imposible en el duelo. Hay algunos recursos a los que hay que llamar la atención y decir que se ofrecen. Atención, atención, cuidadito, no sea que te vaya a dar también por pensar que los muertos se nos pueden aparecer y les queramos hacerles presentes con experiencias, buscando un medium para contactar con ellos, y esto nos puede hacer más daño que, ¿no?, que reportar ayuda. Pensemos que ahora hay empresas que se dedican también a construir recursos en este sentido, ¿eh? El chatbot para hablar con los muertos, o el teléfono del viento, hay una película que sería una imaginación de que reconstruimos un recurso, ¿no?, para hablar con los muertos, que les resucitamos con nuestra imaginación o con nuestro deseo. Hay recursos que son tentaciones o deseos de querer reconciliarnos con el muerto, recuperando sus restos y conservarlos cerquita, ¿no?, o transformarlos en compost, propuestas que ya hay en algunos países del norte de Europa, ¿no?, y les hacemos presente, pues, en nuestra proximidad, en la tierra de una maceta y una planta, ¿no? Bueno, hay recursos que son, nos plantean cuestiones éticas y también psicológicas y espirituales. Hay otros conflictos, me atrevo a citarlo porque parece que tiene relación con lo que dices, Anna, ¿no? Ana, hay otros conflictos que surgen con la muerte de un ser querido entre los supervivientes. Y es una de las tareas a las que me refiero en el duelo, que son los conflictos de las herencias. Es un tema en parte tabú. Para mí ha sido un hallazgo, ¿eh? En mi histórico de estudio del duelo ha sido un hallazgo. El darme cuenta de que una de las pulgas, escribí por ahí en otro libro, es decir, de los aspectos que se instalan en el doliente, en la persona en duelo, con ocasión de la muerte de un ser querido, y duelen y envenenan, ¿no?, es esto de tener que entenderse con aquellos con los que teníamos conflictos probablemente no resueltos, que son los hermanos, para repartirnos mucho o poco, o deudas, ¿no? Y ahí surgen muchos, una tarea del duelo es gestionar las herencias, no solo las materiales. Luego, explorando el tema, también podemos identificar que hay una herencia y un legado valórico que gestionar. Es una parte del desafío espiritual de los dolientes. De los dolientes. Mientras continuamos con la entrevista, José Carlos, ¿te parece que les lancemos una pregunta que tengo aquí preparada también a quienes nos están viendo, por si quiere participar, que precisamente puedan reflejar qué ha sido de valor, qué ha sido de ayuda para ellos en ese tránsito que seguro que como personas adultas, aunque sea por edad, han tenido que hacer ya en algún momento? Y nosotros seguimos centrándonos también en estas tareas que en una estructura temporal, pasado, presente y futuro, nos describías, y que yo voy a lanzar la pregunta, si te parece, y te hago a ti esta otra, ¿no? Y, con respecto al tema de las tareas, ¿son tareas correlativas y necesariamente han de seguir un orden, o son intercambiables en algún momento dado del proceso, bueno, pues por las circunstancias o las características de la persona, en este caso doliente, ¿no? El famoso modelo de Elizabeth Kubler-Ross de la descripción de los años 70 en español, que describe el proceso de adaptación a la enfermedad al final de la vida, y que luego ha sido también muy utilizado como uno de los primeros modelos descriptivos del proceso de adaptación al duelo.
insistía mucho en que no eran tareas progresivas, ¿no? Digamos, son vitales. Nos podíamos preguntar, ahora, por ejemplo, tengo que respirar para estar vivo, pero también tengo que comer, también tengo que eliminar. Y cuando hago una tarea no hago la otra, también tengo que caminar, también tengo que dormir. Y cuando hago una tarea no hago la otra, no, mientras duermo tengo que seguir respirando, ¿no? Hay algunas que no se pueden hacer simultáneamente porque no podemos a la vez dedicarnos a hacer un trabajo, ¿no? De comer y de dormir. Así también pasa en el duelo, no podemos dedicarnos a la vez a trabajarme la reconstrucción de mis relaciones conflictivas con mis hermanos que tenemos que heredar y a la vez centrarme en la dimensión celebrativa y ritual, que es otra tan importante, otra de las tareas, ¿no? No se puede hacer todo el trabajo a la vez. Está claro. Como el biológico, ¿no? Las tareas para sobrevivir. Pero no son tareas que hablen en el sentido de primero una, después otra, como Kubler-Ross también decía de las propias fases con las que ella describió. Este sitio Kubler-Ross añadió, y la reconocemos su autoridad, la añadió una muy buena reflexión, pero después se han descrito diferentes modelos interpretativos del fenómeno del duelo por parte de otros autores. Y también alguien me ha hecho alguna crítica que acojo y la verbalizo en este momento, Bruno, que es cuidadito con, al estudiar el fenómeno del duelo, citar solo las fuentes recientes, ¿no? De estos autores de estas últimas décadas, o ser autorreferenciales y creer que nos hemos inventado el estudio del duelo, ¿no? Bueno, si acudiéramos a la antigüedad, encontraríamos también en la literatura, y es lo que hago un poco en la primera parte del libro, ¿no? Las 7 tareas espirituales del duelo. Encontraríamos recursos literarios muy interesantes, las cartas a Lucilio, Séneca, en fin, las tusculanas, hace miles de años, pues hay algunos hallazgos descritos en piedra del poema de Gilgamesh, que es la muerte, el dolor a la muerte del rey, y en los santos del siglo IV, ¿no? San Agustín, en el libro cuarto de las Confesiones. Qué riqueza literaria en la descripción del dolor por la muerte de su mejor amigo, habiendo ya perdido a su madre y a su hijo, ¿no? Agustín de Hipona. Bueno, quiero decir que, y San Ambrosio, que es obispo de Milán, hay referencias literarias que describen también el trabajo del duelo con una riqueza impresionante desde el punto de vista psicoespiritual y que a lo mejor la hemos descuidado un poco en los estudios y en las exploraciones sobre la dimensión psicológica y espiritual del duelo. La verdad que empieza uno a hablar del duelo, en este caso más que hablar, a escucharte y de repente cobra conciencia de la enorme dimensión de lo que estamos hablando y tan inherente a la vida, ¿no? Como cualquier otra cuestión, ¿no? Tan esencial. Veo una línea en mi cabeza, yo la comparto contigo y amplíala, redúcela o corrígela si lo consideras oportuno, ¿no? Si en las tareas del duelo empezamos centrados en el pasado y empezamos, por así decirlo, con el agradecimiento y el perdón, transitamos hacia el presente, hacia también una visión autocompasiva de quien está aquí doliente y sufriente en la pérdida, y nos proyectamos al futuro hasta la esperanza. ¿Sería esa la línea? ¿Empezar en el perdón, agradecimiento y terminar en la esperanza? Sea con el orden que sea. En el pasado yo veo recordar saludablemente, veo perdonar, veo agradecer. En el presente veo significar, como verbos que describen las tareas, ¿no? Veo gestionar las herencias, veo ritualizar. Los ritos son imprescindibles en la condición humana, individuales, comunitarios, religiosos, laicos. En el duelo tiene que haber ritos, si no nos animalizamos, ¿no? Y en el futuro veo necesariamente el dinamismo de la esperanza. Esto no quiere ser un discurso superficial, barato o mucho menos impositivo para nadie, ¿no? Sino más bien reconocedor de la identidad humana. Probablemente habría que decir que el ser humano empieza en el desarrollo evolutivo de la historia de la evolución, empieza con los ritos fúnebres que responden a la convicción de que el ser humano es diferente al resto de las especies y hay que expresar nuestra confianza en el que más allá de la muerte biológica, sí,
tenga que haber algo o tengamos que decir una palabra de confianza. Y esta es la esperanza. Por cierto, cuyo dinamismo, cuya imagen universal, simbólica, es el ancla, ¿no? El ancla, que es un modo de decir, mira, no podemos vivir sin tener donde apoyarnos, y menos en medio de la tempestad. Y el duelo es una experiencia de tempestad, ¿no? De vientos adversos, en la cabeza con los pensamientos, en la noche que no puedo dormir, y en el corazón con los sentimientos, y en las conductas que no tengo hambre y que no me va bien la tripa, y que no sueño, no se altera, y como es una experiencia que nos afecta a toda la persona, el ser humano, a diferencia de los animales, necesita donde agarrarse humanamente. Y donde agarrarse humanamente es el reconocimiento de que estamos habitados por la necesidad de un ancla, ¿no? Que es símbolo de la esperanza. Es difícil hoy hablar de la esperanza, incluso desde el punto de vista creyente y desde el punto de vista laico. Pero hay que reconocer que los seres humanos no vivimos sin esperanza. Nadie coge un avión sin esperanza de que le lleve a donde desea. Nadie entra en un quirófano sin esperanza de que salga vivo y de que lo que le hagan sea mejor para su salud, ¿no? Nadie se come lo que hay en un plato sin esperanza, confianza de que eso no está envenenado, está cocinado y es sabroso. La esperanza es un dinamismo permanente en el ser humano, y en el duelo se nos pone a prueba. Y hablar del contenido de la esperanza es más difícil todavía en el dolor por la muerte de un ser querido, ¿no? ¿Cuál es el contenido de nuestra esperanza? El reencuentro, una vida más allá de la vida, encontrar la plenitud, el sentido definitivo, ser todo en Dios, dirá San Pablo. Bueno, es difícil definir el contenido de la esperanza, pero lo que tenemos que reconocer como seres humanos, más bien reconocer o levantar acta de que sin esperanza no morimos. Sin esperanza estaríamos desesperanzados. Desesperanzado. No desesperados. El desesperado puede vivir desesperado, con mucha ansiedad, con mucha angustia, con mucha búsqueda de dónde agarrarse. El desesperanzado se muere de asco, ¿no? de depresión, de tristeza, de desesperanza. Por eso una de las tareas es cultivar este dinamismo de la esperanza en clave de tejas para abajo y de tejas para arriba para que no haya más que el propio tejado, ¿no? En clave de encontrar dónde agarrarse y, en último término, en quién confiar y en quién abandonarse. Y esto forma parte también de la cotidianidad, ¿eh? Nos abandonamos, como digo, por ejemplo, a la confianza del piloto o del conductor del autobús o de mi amigo que maneja el coche. Nos abandonamos confiadamente para que se produzca aquello que anhelamos, que es la satisfacción de nuestro deseo. Esto que sucede en nuestra cotidianidad, en el duelo, es complejo, pero forma parte del trabajo psicoespiritual. Yo ahora añado psicoespiritual. En el título del libro no lo dice espiritual, ¿no? Pero tiene una dimensión de cognición y de emoción y de conducta. Pues mira, en relación a esto que estás comentando, José Carlos, y también a esa pregunta que habíamos colgado aquí en la pantalla, que te ha ayudado para transitar el duelo por la pérdida de un ser querido, y en relación, comentaba yo, a lo que estás ahora mismo acabas de decirnos, ¿no? Nos responde Manoli Lobato, ¿no? Me ayudó a no estar sola, el acompañamiento creo que es fundamental, ¿no? ¿Hasta qué punto es fundamental realmente ese acompañamiento y qué tipo de acompañamiento? Bueno, esta es una de nuestras, no estar solos en una de nuestras experiencias más sólidas en la vida, ¿no? Es tener donde agarrarme. Y símbolo de ello, antes decíamos el ancla, símbolo tangible de que no estoy solo es si tengo a alguien a quien abrazar o que me abraza. Los abrazos en el duelo son de una densidad y de una especificidad muy, muy particular, ¿no? Ya no son los abrazos de mamá, los abrazos del enamorado, los abrazos del amigo, sino son los abrazos de quien, no teniendo suficiente palabra para entregarte y que te alivie, el que te abraza en el duelo es la verificación de que no estás solo porque
porque te agarro y me agarras, ¿no? Porque achuchamos. A mí me gusta decir que los brazos más nobles en el duelo son aquellos que uno se llevan los mocos y las lágrimas del prójimo aquí, porque efectivamente se ha desahogado en el entrelazarse con el que intenta ser consuelo para mí. Es la verdad más grande que nos podemos decir unos a otros, decir entre comillas unos a otros en el duelo, que es no estás solo, y prueba de ello es que me abrazas o te abrazo, como intento de consolarnos, ¿no? De ser uno para otro suelo donde nos podamos apoyar en el dolor, que a veces es muy intenso, ¿no? Y de mucho vacío existencial en el proceso del duelo. De hecho, si me permites, incluso diría que en el abrazo, que además me parece un elemento fundamental, ese que has introducido ahora, en el abrazo muchas personas encuentran la posibilidad de derrumbarse porque están sostenidos cuando previamente no se han permitido ese derrumbe, ¿no? Y hay abrazos que efectivamente te dejan flojo y te derrumbas ya en ellos, ¿no? Y te sientes recogido y te sientes también sostenido y amparado en ese momento, ¿no? Qué importante eso que acabas de compartir, interesante. Y se rompe el cántaro y nos desahogamos, y la palabra desahogarse tiene mucha densidad también, ¿no? Nos desahogamos, es decir, impedimos ahogarnos, Ahogarnos. porque nos desahogamos y a veces solo lo logramos suficientemente o arrancamos, como dices, en el conseguir abrazar a alguien, y ahí se rompe el cántaro y allá va la liberación de la tensión, de la densidad, sin palabras, a veces con palabras o gritos o jadeos, y en otras ocasiones simplemente pues entre los mocos y las lágrimas, ¿no? Con José Carlos Bermejo hoy, las 7 tareas espirituales del duelo, de Esclé de Brouwer, nuestra editorial de referencia. José Carlos, nos estamos acercando ya al momento de la despedida. Me gustaría que hicieras una invitación a quienes nos ven ahora y quienes nos puedan ver luego, precisamente pues para asomarse, interesarse por esta lectura que nosotros estamos desgranando aquí, y de manera tan interesante el escucharte, pero creo que nadie mejor que tú pues para transmitir esa invitación a la lectura de un libro de esas características, ¿no? Bueno, yo estoy firmemente convencido de que una de las cosas que podemos hacer en duelo y para mejorar nuestra capacidad de acompañar al duelo es leer. Fíjate, uno diría, bueno, leer a mí no me devuelve al ser querido, ni me permite convertirme en un mago para devolver al ser querido a mi amigo, a mi familiar. Sin embargo, desde mi experiencia, leer, como también escribir, en mi caso, que he escrito varios sobre duelo, un puñado de libros sobre duelo, leer empodera, leer ayuda también a comparar, y esa sana comparación que permite a muchas personas decir, no estoy loco, lo que me está pasando, alguien dice que es propio del ser humano, que se lo ha escuchado a otros cuantos, es trabajo de campo, ¿no? Que a ellos les ha ayudado a hacer, pues a perdonar, a agradecer, a celebrar, a ritualizar, a expresar íntimamente, a significar, a cultivar la esperanza, a la hipótesis de crecer incluso, que es una de las 7 tareas, la última que se describe en el duelo. Y leer, desde mi experiencia, empodera, normaliza, es fuente de consuelo, y también para mí es un deber ético de quien se dedique un poco a esto, los psicólogos, médicos, trabajadores sociales, que por algún motivo, por vocación, por opción o porque no les queda más remedio, les toca encontrarse con personas que están en momentos críticos de dolor por muerte de un ser querido. Bueno, aquí hay que sí o sí hacerse un poco expertos en algunas dinámicas del corazón, del proceso del duelo. Luego hay otra parte que también es interesante para mí, que es la última, ¿no?, de este libro, que es cuestiones éticas del duelo. Ahí se queda, no está en el título, ¿no? Las 7 tareas espirituales del duelo las hemos ido más o menos recorriendo y no hemos evocado la dimensión ética, pero hay un montón de cuestiones éticas, creo que son 18 en el libro, que nos hablan de si es bueno o malo hacer grabaciones en los ritos, si eso ayuda o no, ¿no? ¿Qué hacemos con la información y con la ayuda a quien pierde tempranamente a un ser querido, duelo perinatal, o a quien cómo gestionar la información en el suicidio? En fin, hay una serie de cuestiones
cómo entregar malas noticias, que tienen una valencia ética, o sea, que están en el corazón de la pregunta, ¿es bueno o malo? En el sentido de que ayuda o destruye. Y hacerse esas preguntas y darse cuenta de que no es solo psicología del duelo, sino también espiritualidad del duelo y ética y duelo, pues creo que es saludable pues para una sabiduría que honre nuestra condición de seres humanos, ¿no? Pues ahí quedó, José Carlos. Muchísimas gracias por traernos esta lectura tan interesante. Además, como bien has dicho, fruto de trabajo de campo, de la experiencia en contactos con personas cercanas a su momento final de vida, con las personas que quedan, los supervivientes, en un lenguaje claro, sencillo y conciso. Sin duda una lectura que puede consolarnos, pero también puede ayudarnos a aquellas personas profesionales, sobre todo, que en determinados momentos pues trabajamos con experiencias, espacios de sufrimiento con otras personas y sin duda hay claves muy, muy interesantes. Es un placer tenerte por aquí y volver a coincidir contigo. Te deseo los mejores de los deseos para el libro, pero también para que sigas compartiendo con nosotros en futuros momentos pues el reflejo de tu trabajo, siempre tan interesante y tan didáctico el escucharte. Así que agradecido de tenerte hoy aquí en este arranque de Café con Autor de 2022, José Carlos. Muchas gracias, Bruno. Felicidades por hacer accesible también lo que vamos escribiendo en las páginas, ¿no? Y a través de estos diálogos pues nos encontramos autores y lectores o potenciales lectores. Felicidades por tu trabajo, Bruno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A quienes nos habéis seguido hoy, pues bueno, agradeceros vuestra presencia y participación y a quienes os incorporéis un poquito más tarde, igualmente el interés con el que, bueno, estimuláis la presencia y el desarrollo de esta propuesta que es Café con Autor. Nos preguntaba ahí Jerusa María Baena, ¿se podrá ver después? Por supuesto, estimada amiga, esto queda en el perfil profesional de un servidor, Bruno Moyoli, y sobre todo en el perfil de la editorial de Esclede Brouwer, donde además puedes, bueno, pues directamente enlazar también con el perfil del autor y sus obras, en este caso las 7 tareas espirituales del duelo, con muchos de los otros libros que ha publicado con Desclés José Carlos, y verlo tranquilamente. Al resto de queridos amigos y amigas, pues agradeceros una vez más vuestra presencia, invitaros a que de nuevo coincidamos en la semana que viene con un nuevo autor o autora y, por supuesto, nuestra invitación de siempre, que os paséis por la página web de la editorial de Esclede Brouwer, donde seguro encontráis libros con esas temáticas que tanto nos interesan y que nos ayudan a entendernos mejor, a construir vidas con sentido y hacer de esta experiencia vital pues algo que merezca la pena. Fortísimo abrazo a todos vosotros. José Carlos, fuerte abrazo. Cuídate mucho y hasta la próxima, amigo. Igualmente, chao, chao.